Bueno, esta semana vamos a empezar con una serie de mensajes que se llama emojis. Todos saben los que son los emojis, ¿verdad? Esos que utilizamos, los emoticons que usamos para mandar mensajitos. Vamos a mirar algunas de las emociones más fuertes y más comunes para el ser humano. Hoy en día los famosos emoticons o los emojis reemplazan las palabras y aunque son interpretaciones distintas, son también formas de expresar nuestras emociones y básicamente cubren la función de expresar aquella emoción o reacción que normalmente expresaríamos con un gesto facial en una conversación cara a cara. De hecho, a veces me doy cuenta que cuando estoy usando alguno de estos emojis sin darme cuenta estoy haciendo el gesto con mi cara, ¿verdad? Y me río y pongo una carita sonriente, ¿verdad? Hay uno que no puedo hacer, ¿verdad? Y una vez andaba en un bus y me di cuenta que la gente parece como que le da un derrame facial en los buses porque andan ahí chateando y se ríen solos y parecen locos. Hay una expresión ahí de un emoji que no sé cómo hacen, pero es una sonrisa, ¿verdad? Una cara sonriente con un ojo cerrado y la lengua afuera. No sé cómo pueden hacer eso, pero en realidad hay muchísimas expresiones faciales. Se estima, aunque no sabemos exactamente cuántas emociones tiene el ser humano, y desde Aristóteles se está tratando de descifrar cuáles son las emociones y clasificando las emociones del ser humano. Hay más de 7,000 expresiones faciales de las cuales tu cara es capaz de reproducir. Para algunos más que otros. Yo tengo una cara bastante flexible y puedo hacer algunas caras chistosas. Cristian puede hacer bastantes caras chistosas también, ¿verdad? Y muchas de ellas son poderosas y reflejan directamente una emoción que nos afecta. Es difícil saber cuántas expresiones existen de emociones del ser humano. Por ejemplo, los estudios nos dicen que una sola sonrisa, que es una de las expresiones faciales que utilizamos, libera una cantidad de endorfinas increíble, que solo se puede comparar. Endorfinas es la hormona que produce placer y felicidad, esa sensación. Y esto se compara solamente a comer más de 100 barras de chocolate. Una sola sonrisa. O echarse un puro de marihuana, que espero que todo el mundo opte por sonreír y nadie se vaya a fumar nada. O que alguien te dé un rollo de billetes así de la nada. Esa es la cantidad de endorfina que produce una sonrisa. Además, la sonrisa se contagia y usualmente cuando alguien sonríe, tú te contagias y sonríes también. Además, los niveles de estrés, cuando la endorfina es liberada, bajan y hasta disminuye nuestra presión sanguínea. O sea, este estudio mostró que la gente que sonríe a menudo tiende a ser más sana y logran una vida mucho más saludable, tienen más éxito, tienen más dinero o logran hacer más dinero en sus vidas, tienen mejores relaciones, son vistos por los demás como personas mucho más seguras de sí mismos. Y si eso no es suficiente, los estudios muestran que su contraparte, la tristeza, el negativismo, activan nuestra corteza frontal derecha del cerebro. Que toque, cualquiera que me oye me dice que sé mucho. Lo que incrementa la producción de hormonas del estrés, como la adrenalina. Esto causa que nuestro sistema inmunológico sufra un paro temporal y nos hace más susceptibles a las enfermedades. O sea que ser negativo es contraproducente para nuestra salud. Sonreír nos hace más saludables, nos enferma menos. Y en la Biblia dice que la risa es la medicina del alma, ¿cierto? Pero, ¿por qué no podemos entonces sonreír todo el tiempo? ¿Y por qué cuesta tanto mantenernos felices? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos positivos ante la vida? Existen muchas otras emociones: sorpresa, enojo, preocupación, amargura, dolor, amor, entrega, cansancio. Existen muchas emociones, pero es difícil mantenernos felices. Es difícil saber cuántas emociones existen, pero sé que yo he experimentado bastantes de mis 34 años de edad. Por ejemplo, recuerdo la primera bicicleta que tuve.
Y sin embargo, más adelante recuerdo que mis papás me regalaron una bicicleta y esa la recuerdo perfectamente. Recuerdo que venía en una caja y decía Trek, así, y era roja. Y la recuerdo muy bien porque esa Navidad mis papás decidieron darnos los regalos temprano porque no se aguantaban las ganas de darnos las bicicletas. Y fuimos a un viaje a San Isidro el General y de camino nos quedamos en un hotel, en una cabaña por ahí, por el Cerro de la Muerte. Y al otro día esa emoción de despertarse temprano, ir por los senderos a estrenar las bicicletas con mis hermanas. Y todavía hasta estas fechas yo recuerdo eso, la alegría. Recuerdo también cuando gané mi primera medalla en la escuela y aunque no lo crean fue de conducta y de oratoria y estaba en el kinder y recuerdo lo que se siente el triunfo, el orgullo que se siente. También recuerdo lo sonrojado, la congoja, el cosquilleo de aquel primer beso. No le digan a Sara, pero no fue ella. Pero me acuerdo que fue. Y aquí está Sara, hoy no tuvo que dar clases. Usualmente está allá abajo cuando yo predico. Ups. Bueno, estaba como en 5º grado de la escuela, todavía estaba muy pollita. Yo cuando estaba en 5º, Sarita estaba en 1º de la escuela, sería jamás. Recuerdo la primera vez que realmente le abrí mi corazón al Señor, lo que se sintió a pesar de haber sido cristiano, entre comillas, toda mi vida. Esa primera vez que experimenté la presencia de Dios y la pude palpar, lo recuerdo, cómo experimenté su gracia, su perdón. Recuerdo las emociones que viví el día de mi boda, por ejemplo, cuando vi a Sarita entrar por aquel pasillo, se veía hermosa. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, noche tras noche, caray. Y Sarita como si nada, pero yo lloraba y lloraba. Yo decía, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? Y era una emoción, una combinación de emociones mezcladas que se apoderaron de mí. Y no lo podía controlar. Y cuando la escuché decir, acepto, todos los pensamientos que inundaron mi mente, la alegría, las emociones mezcladas que invadieron mi cuerpo, fue increíble. Por cierto, en un par de semanas vamos a estar cumpliendo 13 años de casados. Así es que este es un mes especial para nosotros. También mi mamá cumpleaños este mes y celebramos la independencia. Así es que es un mes de los favoritos para mí. Pero todas estas son emociones buenas y nos encantaría que siempre la vida fuera así. Recuerdo la emoción que sentía al agarrar a mi primer hijo, Adriel, por primera vez en el hospital. ¡Wow! Los que son papás pueden identificarse con esto porque es una emoción que no se compara con nada. Y siempre estas emociones buenas quisiéramos que permanecieran para siempre, pero también hay emociones negativas. Recuerdo cuando nos mudábamos de país y tenía que ser el chico nuevo de la escuela y que lo que experimentaba era un sentimiento de rechazo. Recuerdo también cuando tenía que esperar que mi papá llegara a la casa después de saber que me había jalado una torta. Esa ansiedad, ese temor de saber que cuando llegara íbamos a hablar. Yo nunca sabía que el cuero podía hablar, ni las varitas de bambú. Pero era bien difícil ese tiempo de espera, la ansiedad, el temor. Recuerdo cuando perdía una y otra vez en algún deporte en el que me involucraba, ese sentimiento de fracaso, de derrota. Recuerdo cuando me partió el corazón una muchachita allá en Veracruz y lloraba y lloraba. De por sí que lloro por todo. Y luego ya llegó Sara al rescate y me enseñó lo que era el verdadero amor. Y aunque ya lo superé, pues recuerdo que en ese momento sentí tristeza. Recuerdo la agonía, el sentimiento de impotencia. Cuando estaba en los Estados Unidos y estoy trabajando y de repente
recibo una llamada de que mi abuelita había muerto, así de la nada. Una mujer saludable, algunos de ustedes la conocieron. Mi abuelita Odilí murió así, como si nada. Mi otra abuelita murió de cáncer. Ese sentimiento de pérdida. Y después me invadían las emociones del temor cuando diagnosticaron a mi mamá con cáncer. Y todas estas emociones negativas tratan de controlarnos. Y estaremos hablando más a fondo de estas emociones durante estas semanas. Las emociones no son malas. Y es una gran parte de ser humanos. Dios las puso ahí como alertas de algo que ocurre mucho más profundo en nuestro corazón. Son alertas que nos dicen y nos advierten que algo está por suceder en nuestro corazón. Nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo, nos protegen. Las emociones son buenas, pero cuando se salen de control pueden ser desastrosas y comienzan a tratar de dominar nuestra vida. Pero ¿cómo controlarlas? ¿Cómo tener una vida emocionalmente sana? En las siguientes semanas vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre estas emociones, qué nos dice al respecto en cuanto a cómo poder aprender a lidiar con estas emociones. No a eliminarlas, sino a utilizarlas para nuestro bienestar. Nuestro texto el día de hoy nos habla de una emoción que todos sufrimos, y para mí creo que es una de las emociones que dan paso a un montón de otras emociones que sentimos en medio de la desesperación y la preocupación. La primera emoción que vamos a tener en cuenta es esta, la preocupación. Todos tenemos preocupaciones. Las finanzas, trabajos, relaciones, niños, problemas, salud, etcétera. Pero hay 3 problemas con la preocupación. La preocupación es inútil, la preocupación es irrazonable y es poco saludable. Les voy a decir por qué. Primero, la preocupación es inútil porque nunca se logra nada preocupándose. No se resuelve el problema preocupándose. La preocupación no puede cambiar el pasado, no puede controlar el futuro, y lo único que puede hacer es desgraciarte el presente. Así es que la preocupación es inútil. Segundo, la preocupación no es razonable. Magnifica el problema, hace de un grano de arena una montaña y hace que tus problemas se vean mucho más grandes de lo que realmente son. Entonces, preocuparse por algo que no se puede cambiar es inútil. Y preocuparse por algo que sí se puede cambiar es estúpido. Porque si sí puedes hacer algo al respecto, hazlo. ¿Para qué preocuparte? Ocúpate. Y número 3, la preocupación no es saludable. El cuerpo no está hecho para preocuparse. La preocupación puede causar úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio. No es natural. Por eso hacen plata los quiroprácticos, ¿verdad, tía? Las plantas y los animales no se preocupan. El único ser en toda la creación que se preocupa y que se estresa es el ser humano. La antigua palabra inglesa para referirse a preocupación quiere decir literalmente estrangular, ahogar. Es un sentimiento que nos domina y que causa un sentimiento de desesperación. Es algo innatural y no es saludable. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto de Dios para la preocupación? Sencillo: creer que Dios cuida de nosotros. Eso es todo. Salmos 23:1, uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, nos dice en el primer versículo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo y lo conocemos, pero en la práctica
No vivimos vidas que reflejen aquellas de una persona que confía plenamente en su pastor, en Dios, para proveer todas sus necesidades. Y si realmente creo que Dios va a cuidar de mí, yo no debería de preocuparme. Voy a confiar en Dios para todas mis necesidades. David llamaba a Dios y se refería a Él como su pastor. Y David sabía que era un pastor. Él había sido pastor de ovejas. Él había tenido un rebaño, lo había cuidado. Por muchos años fue pastor. Pero ¿qué hace un pastor de ovejas? Un pastor provee alimentación, provee vivienda, provee todas las necesidades básicas de su rebaño. Número 2, un pastor protege. Las ovejas no tienen ni siquiera la capacidad de ponerse de pie solas. Si ellas se caen, necesitan del pastor para que las levante. El pastor los protege de las acechanzas de todos los enemigos y los animales que vienen a tratar de acechar el rebaño. El pastor les protege. Número 3, el pastor es un guía. No es como los otros tipos de rebaños, como el ganado vacuno, que hay que arriarlo. Las ovejas siguen a su pastor, el pastor va de frente y las ovejas siguen a su pastor. Él les guía y las ovejas confían plenamente en que el pastor sabe hacia dónde se dirige y qué les conviene. Y número 4, un pastor reúne. Cuando alguna de las ovejas se pierde, se sale del redil, se sale del camino, el pastor deja a las demás y va en búsqueda de esta oveja y la reúne con su rebaño, la reúne con él. La palabra reunir es volver a unir algo que ya estaba unido pero que fue separado por alguna circunstancia. Tú y yo estábamos unidos al Padre. En el principio todo era perfecto y el pecado nos ha separado de Dios. La preocupación nos separa de Dios. Lo sorprendente es que Dios prometió hacer estas 4 cosas en tu vida si tú confías en Él. Él dice: voy a proveerte, voy a protegerte, voy a guiarte y voy a reunirte conmigo, a mi lado, si tú me dejas ser tu pastor. Mira lo que dice Isaías 40:11. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y les guía a mejores pastos. Qué versículo tan chiva. Filipenses 4:19 lo pone aún más específico y dice: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y me encanta la versión de traducción lenguaje actual. Dice: por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo nuestro pastor todo lo que les haga falta. Si traen sus Biblias o su celular, subrayen esas 2 pequeñas importantísimas palabras. Él dice: Él les dará, les dará. Noten que esto no es una pregunta, no es una oración condicional, no es una metáfora o una hipérbole, o sea, una exageración, no es una prosopopeya, o sea, algo ficticio, no es por rajón se me fue. Quería rajar porque he estado estudiando español con mis hijos y todas las figuras literarias y toda la cosa. Y no es una símil, hay otra por ahí. Era una de un hombre que iba caminando y lo atropelló un carro. Ese, oh no, me atropella. Ese. No es una onomatopeya. No, bueno, aunque no tiene mucho sentido porque la onomatopeya es el sonido de un animal, ¿verdad? Pero tampoco es eso. ¿Qué versículo fue? El versículo era Filipenses 4:19. Eso no tiene nada que ver con ninguna de estas figuras literarias. Es una aseguranza, es una afirmación. Él no dice tal vez. Él no dice que podría proveer. No dice voy a pensarlo. No dice si te portas bien. Él dice que Él lo hará.
Él asegura que va a proveer todas nuestras necesidades si le hacemos nuestro pastor. Dios dice: voy a satisfacer todas tus necesidades. Ahora, ¿qué incluye esto? ¿Tus gastos médicos, tal vez? ¿Tus gastos hipotecarios? ¿Las necesidades espirituales? ¿Tus hijos? ¿Las necesidades financieras? ¿Las necesidades relacionales? ¿Tus emociones? ¿Incluiría todas estas cosas? Claro que sí. Él dice: todo lo que necesites, Él lo va a suplir. La preocupación es inútil, irracional y poco saludable para ti, pero es innecesaria también. Si Jesús es tu pastor, la preocupación es innecesaria. ¿Por qué nos preocupamos? Si Dios es nuestro pastor, no tiene sentido preocuparse. Es una contradicción. Es casi como de actuar en forma atea. En esencia, lo que estamos diciendo al preocuparnos es que Dios no va a cuidar de nosotros. No creo que pueda. No creo que Él es lo suficientemente grande. Es más, hasta dudo de su existencia. Indirectamente estamos diciendo estas cosas con nuestra forma de actuar al preocuparnos. El antídoto para la preocupación es hacer a Dios tu pastor. Confiar en Él plenamente. Pero ¿cómo hacemos a Dios nuestro pastor? Dios no es el pastor de todo el mundo, ¿sabían? Él es solo pastor de aquellos que quieran hacerle su pastor. Esto es lo que todos tenemos que hacer. Primero, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor. Y oigan, esto no es una oración mágica que hacemos. Es una cuestión de decisión, es darle el control a Dios. David comienza el Salmo 23 diciendo: el Señor es mi pastor. El Señor no se convierte en su pastor automáticamente. Tienes que pedirle que sea tu pastor. Tienes que pedirle que Él sea tu Señor. Ahora, ¿qué significa ser el Señor de nuestras vidas? Significa estar en control. Señor simplemente significa el hombre a cargo. Hoy, en lugar del Señor, usamos palabras como el dueño, el gerente, el manager, Señor, o la esposa también, ¿verdad? A veces esa es la señora de la casa. Pero Señor quiere decir la persona a cargo, la persona en la posición más alta, la que tiene la última palabra. Quiero contarles una anécdota de mi papá, mi suegro y Lola. Esa es una anécdota verídica. ¿Ustedes saben quién es Lola? No conocían que mi papá tenía una mujer en su vida, ¿verdad? Lola es la vocecita que te dice: calculando el itinerario de viaje, por favor, doble a la izquierda. En la siguiente esquina, avance 300 metros y tome la siguiente vuelta a la derecha. Mi papá, mi suegro y Lola no se llevan bien. Son los peores usuarios de GPS en el mundo. Siempre creen tener la razón y saber más que Lola. La pobre Lola lleva añales aprendiéndose todas las carreteras de Costa Rica y de todo el mundo. Pero el pastor, si algún día quieren reírse, súbanse con el pastor al carro y pónganle a Lola o al GPS o a cualquiera de vos que se encuentren. Se pelean, se enojan, y le dicen que no sabe nada, agarran las y la pobre Lola es recalculando, y le cambia la voz y toda la pobre Lola, recalculando, otra vez recalculando. Y así nos pasa con el Señor. Decimos que Él es nuestra guía, que Él es nuestro GPS, que Él es nuestro pastor, que Él tiene la última palabra, pero siempre creemos tener la razón y conocer atajos en la vida que nos van a hacer llegar a donde nosotros queremos llegar, por donde nosotros queremos llegar. Pero déjame decirte algo: si Jesús es el Señor de tu vida, tienes que ponerlo en control. Si Él no es la última palabra en el vehículo de tu vida, vas a estrellarte. Si Él no es el que dirige tu barco, Él no es tu Señor. Y si Él no es tu Señor, tampoco es tu pastor. Y todo te va a faltar.
Porque Señor significa pastor. Así de sencillo. Y si Él no es el que guía tu vida, si Él no es el chofer, el piloto, el capitán, alguien más lo es. Porque créanme, en la vida no hay piloto automático. Alguien está detrás del volante de tu vida. Tal vez eres tú. Tal vez tú has intentado dirigir tu barco, manejar tu vida, tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento. Bravo, qué valiente. Pero créeme, no te va a funcionar. Tal vez le diste el control a otra persona, a alguien de la gente que te rodea, a tus amigos, a un novio, a una novia, a una persona que te manipula. Ese es el peor chofer de tu vida. Tal vez le cediste el control de tu vida a las emociones y ahí sí está frito. Porque las emociones no tienen ni licencia para conducir. Se van a estrellar. Ellas van a dominar tu vida y vas a estar en un sube y baja emocional toda tu vida. Tal vez tú le diste el control a una adicción, a tus deseos, y tus deseos te controlan, eres impulsivo. Compras y compras y compras. O caes en el mismo pecado una y otra vez porque tus adicciones, tus emociones, tus deseos carnales te dominan. Ellos están en control. Tal vez te controla el dinero, el trabajo, tus hijos manipuladores, esos que son como chupacabras, ¿verdad? Que te succionan la vida, te controlan el tiempo. No crean, hay papás así, que sus hijos controlan su vida. Tal vez le diste el control, no sé, al enojo, a la frustración, al fracaso. Te das cuenta, si no es el Señor el que está detrás del volante, tu vida va a salirse de control. No hay otro final. Tu vida se va a salir de control si Dios no es el que está detrás del volante. Y para seguir con las metáforas y para que todos entiendan, si tu vida es un carro, vas a chocar. Si es un avión, te vas a estrellar. Si es un tren, te vas a descarrilar. Si es un cohete, va a explotar. Si es una bicicleta, una moto, una patineta o patines, te vas a caer. Si es un tranquilo y pacífico, hermoso globo aerostático, se va a desinflar. Si es un barco, se va a hundir. Y no falta el huevavivo que está ahí sentado y dice: ay, qué pastorcillo, vea lo que está diciendo. Yo por eso no me subo a ninguna de esas carajadas. Yo solo a pie para estar en forma. Pero 1 Corintios 10:12 dice: ay de aquel que se crea de pasos firmes, porque se va a resbalar. Tómela, dijo Nathan. Tómela, mi hijo chiquitillo dice: tómela. No importa quién está detrás del volante de tu vida, si no es Jesús, tu vida se va a salir de control. Y si de algún consuelo te sirve, cuando tu vida se salga de control, vas a poder culpar al que esté detrás del volante. Por dicha. Si no es usted que es salvada, va a poder culpar a su mamá, a sus amigos, a su esposo, a su novio, a las emociones. Va a poder culpar a alguien de la tragedia de su vida. Pero al final, el único responsable de elegir al chofer es usted. Y eso es lo preocupante. Porque usted tiene la posibilidad de elegir al buen pastor. En Juan capítulo 10, Jesús dice que suceden 3 cosas cuando usted hace que Jesús sea su Señor y su pastor. Y aquí ya no aplica la analogía del chofer, porque a un chofer le decimos hacia dónde queremos ir y él nos lleva. Usted se sube a un taxi y le dice: yo quiero ir a tal lugar, y el taxi lo lleva. Punto. Hasta le puede decir por dónde irse. Es su elección. Pero en este caso, tú no le puedes decir a Dios. Él ya no es el chofer, Él es el capitán de tu vida. Y Él te dice: vamos a ir hacia allá, porque es lo que te conviene. Y dice en el capítulo 10 de Juan que estas 3 cosas suceden cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor y nuestro pastor y lo ponemos detrás del volante. 1, oímos su voz, tenemos relación con Él y le seguimos.
En otras palabras, se le da el control total a Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, una relación, y ellas me siguen. La preocupación es una cuestión de control, ¿sabían? La raíz de toda preocupación es una cuestión de control. ¿Quién está realmente en control de tu vida? La preocupación no es nada más que tratar de controlar lo que no se puede controlar, tratar de controlar lo incontrolable. La preocupación es una luz de advertencia que indica que la persona que está detrás del volante de tu vida no es Dios. O sea que la raíz del problema en cuanto a esta emoción de la preocupación es el chofer. ¿Quién está en control de tu vida? Dios te da la opción. Él no tumba la puerta con una patada y dice, yo voy a manejar este barco. Él dice, si tú quieres, si me invitas, yo tomo el control y te muestro el camino y te muestro pastos verdes y delicados y te haré descansar. Usted tiene dos opciones. O bien puede estar en control de su vida o dárselo a alguien más, o se puede dejar que Dios sea el que controle su vida y le muestre que es el mejor camino. Dios nunca, y esto quiero que se lo lleven grabado, nunca va a ser el copiloto de la vida de nadie. O es el capitán o no está ahí presente. Dios no puede ser el copiloto. Si usted está en control de su vida, usted está jugando a ser Dios. Está queriendo reemplazar a Dios. Y cada vez que intenta tomar el control completo de su vida, se va a preocupar porque su capacidad, sus fuerzas no son suficientes. Debido a que la raíz de la preocupación es una cuestión de control, tenemos que preguntarnos, ¿quién está en control de mi vida? No es realmente los problemas que enfrentamos lo que nos preocupan, sino la incompetencia del chofer. ¿Sabían eso? Todos los problemas son simples obstáculos que podemos superar. La Biblia dice que nunca seremos tentados más allá de lo que podemos superar. Quiere decir que para cada problema que tú y yo enfrentamos, cada situación, cada emoción fuerte que nos ataca, hay una solución y una salida. Entonces, lo que nos preocupa no es la situación en específico, sino la incompetencia del chofer. Si usted está disfrazando su propia vida y pretendiendo que usted puede hacerlo solo, sin tener a Dios en los controles, tiene mucho de qué preocuparse. Porque todo lo que la vida te presente vas a tener que tratar de resolverlo tú. Pero si Dios está dirigiendo su vida y Él es el Señor de su vida, entonces usted no deberá de preocuparse, porque Él es el Señor. Solamente tienes que vivir un día a la vez, y ese es el número 2. Primero, haz a Dios tu pastor. Segundo, vive un día a la vez. Como decía el Paz hace rato, confía en la provisión diaria de Dios, en sus misericordias que son nuevas, abundantes y buenas cada mañana. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de hoy. Dios se ocupará del mañana. Tú lo que tienes que hacer es confiar en Él hoy. Usted no se arranca un diente por la remota posibilidad de que en el futuro necesite una endodoncia. No abra el paraguas antes de que empiece a llover. Preocúpese hoy. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Cuando usted se preocupa, usted no cambia el ayer. Y no se puede controlar el futuro. No sabemos si existe, es incierto. Y el futuro a veces puede ser abrumador. Por lo tanto, confía en Dios hoy. Un día a la vez. Un día a la vez. Observen cómo Jesús dice que nosotros tenemos que orar. En Mateo 6:11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque es que Jesús, cuando le enseñó a sus discípulos a orar, no les dijo, y pidan el diario de todo el mes. Y pidan
lo que van a comer en la fiesta navideña de este año. Dice, no, Señor, danos hoy el pan de cada día. Satisfacen nuestras necesidades hoy. La superación de la preocupación se logra un día a la vez. No hay ninguna píldora mágica o un libro que puedas leer para dejar de preocuparte. No hay ningún seminario o algún verso bíblico inclusive que sea mágico y que automáticamente haga que dejes de preocuparte. El antídoto de Dios para la preocupación es que Él tenga el control de tu vida y que confíes en Él un día a la vez. Ahora, si ya le has dicho al Señor, Dios, tú eres el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, el capitán de mi barco, eres mi pastor, y estás tomando esta decisión un día a la vez, hay una tercera cosa que debe de hacerse si quiere hacerle frente a la preocupación. Comience a orar por todas las cosas, por todo. La oración no puede ser tu última opción, debe ser tu primera opción. Comience a orar por todo. Comience a orar por las cosas que normalmente le preocuparían. Si oramos por las cosas que nos preocupan, tendríamos mucho menos tiempo para preocuparnos y nos estaríamos realmente ocupando de aquellas cosas preocupantes. ¿Se entendió? La preocupación no cambia las cosas, la oración sí. La oración sí cambia las cosas. La oración cambia nuestra realidad. Activa el cielo a nuestro favor. La oración te pone en contacto con aquel que sí puede cambiar las cosas. Tú no puedes. Cada vez que surge un problema, tienes dos opciones. Puedes entrar en pánico o puedes doblar rodillas y orar. Primera de Pedro 5:7 dice, así que pongan todas sus preocupaciones sobre Él, pues Él tiene cuidado de ustedes. La palabra que se usa aquí, pongan, cuando dice pongan todas sus preocupaciones, se refiere en otras traducciones a descargar. ¿Se acuerdan de un canto viejito que decía, he hecho toda mi ansiedad sobre Él? ¿Sí se acuerdan? Pues Él cuidará de mí, Él es mi paz, ¿verdad? Soltar toda nuestra ansiedad. La palabra griega para soltar significa literalmente dejar caer, descargar todo de un solo. La semana pasada, porque ya hacía 3 semanas que sabía que me iba a tocar esta primera charla de la serie Emojis, el primer versículo que captó mi atención cuando empecé a desarrollar el bosquejo de este sermón fue aprende a descargar y a descansar en Dios, pues Él cuida de ti. Y saben, es bien difícil poner esto en práctica, descansar en el Señor y saber que Él va a cuidar de nosotros. Es difícil cuando no sabes, hay incertidumbre en tu futuro. El domingo pasado, mientras Cristian Tapón estaba predicando y hablaba sobre la bendición, o Celia Cruz, o como quieran decirle, hablaba sobre la bendición de ser generosos, y Dios movió mi corazón a agradecerle monetariamente por lo que Él había hecho esa semana. Había vendido el bocho ya hacía 1 mes y medio, algo así, y el sábado anterior al domingo pasado, o sea ayer hace 8, logré entregar el bocho. Ya por fin se lo llevaron y me pagaron la última parte del bocho, y con este dinero pude salir de algunas deudas que tenía. Algunos no saben la historia, pero cuando yo regresé de Estados Unidos me quedaron debiendo más de 250 horas de trabajo en el lugar donde yo estaba trabajando en los Estados, y regresé con mis tarjetas al máximo, mis tarjetas de crédito, y no teníamos dinero para comprar un carro, así es que pedí un préstamo y no quería endeudarme mucho, así es que dije, voy a jugarla, porque la última vez me fue bien con la bocha, la buseta que tenía. Voy a comprar un carro que pueda arreglar, invertirle un poquito, venderlo, ganarme algo y comprar el carro que realmente necesitamos. Pues las cosas no salieron como las planeé. Y ustedes saben que el bocho ha estado conmigo, ese bocho anaranjado, 1 año y medio. Y le hemos metido dinero.
y no fue lo que pensábamos. Y al final lo tuve que vender perdiendo dinero. Pero inclusive ahí fue suficiente para pagar mis deudas, o excepto una, pero la mayoría de mis tarjetas y la deuda del vehículo. Y eso fue bueno. Mucho esfuerzo durante 1 año y medio, hacer sacrificios, ahorrar cada mes, y lo primero que hacía cuando me llegaba o me sobraba algo de los gastos mensuales era ir y depositarlos a la tarjeta contra el saldo, o ir y abonarle a la del carro, y ahí íbamos sacando y esta venta del carro logró sacarnos a flote. Así es que la semana pasada yo decidí dar una ofrenda mayor a lo que doy semanalmente. De hecho, era más del doble de lo que yo doy semanalmente con mis diezmos y mis ofrendas. Y de hecho andaba 50,000 colones en la bolsa, menos 2,000 que le di en la mañana a Faith, que siempre me hace el mismo tiro, me pide 500 y le di 2,000 y no me dio el vuelto. Entonces sentí una libertad, una paz, un gozo enorme al saber que podía hacer eso, que podía dar esos 48,000 colones libremente, agradecido. Y mientras orábamos por las ofrendas, tomé mi dinero en las manos. Y usualmente no tengo tiempo para hacer esto porque estoy aquí arriba, ¿verdad? Con la guitarra, y saco mi diezmo siempre, no sé si se han dado cuenta, saco mi diezmo y lo echo y sigo tocando. Y nunca me tomo el tiempo de concientizar en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y la semana pasada, como la prédica se trató de esto y estábamos hablando de vivir vidas generosas y todo esto, todo el rato en esa silla estaba sentado pensando en esto. Y mientras más lo pensaba, más dinero sacaba, ¿verdad? ¿Qué problema? Pero agarré el dinero, lo que traía, los 48,000 colones, y los puse en mis manos. Y dije: Señor, gracias. Y conscientemente, algo que casi nunca tengo la oportunidad de hacer, me tomé el tiempo de pensar. Hice una oración de esas que uno se da cuenta que salen de adentro. Y le dije: Señor, tú has sido fiel. Y confío en que tú cuidas de mí, que tú tienes control, Dios. Y no necesito nada más que a ti de mi lado. Confío en ti. Y quiero darte esto en agradecimiento, y porque creo en lo que tú puedes hacer con esto, multiplicarlo para tu reino. Y me paré de ahí y di mi diezmo con una actitud que antes, hace mucho rato, no sentía. No importa cuál es tu nivel de estrés o preocupación, Dios dice: descárgalo sobre mí. Pero note que Él dice: descárgalo sobre mí, no sobre tu familia, no sobre tu trabajo, no sobre tu jefe. Si tu confianza está puesta en cualquier otra persona que no es Dios, vas a seguir sintiendo estrés y preocupación, porque Él es el único que se ocupará de ti. Esto no quiere decir que las preocupaciones van a desaparecer. Yo todavía tenía una deuda que no tenía nada que ver con el bocho, así es que yo decía: Señor, tú sabes. Y yo pagué esas deudas y las pagué todas mis tarjetas, y me quedaba una deuda. Y yo: Señor, tú sabes. El lunes en la noche, este lunes, después del trabajo, se vino un aguacero y yo salí de aquí. Estuve aquí hasta tarde en la noche. Siempre me gusta quedarme en la noche aquí viendo el lugar, imaginándome cómo se va a ver cuando esté terminado. Y me agarró la lluvia. Y cuando me fui en la moto, llegué a mi casa empapado. Entonces lo primero que hice fue meterme a bañar. Y cuando me estaba bañando, mis hijos llegan corriendo y tocan la puerta. Papi, alguien está tocando la puerta, que no sé qué. Y ellos no le abren la puerta a nadie. Entonces, alguien está tocando la puerta. Entonces ya salgo, me pongo la toalla, me seco un poco, y cuando me asomo no hay nadie. Yo: qué raro. Estaba relampagueando y todo, y seguro escucharon algo, y me fui. Continuamos nuestra noche. Estuvimos ahí en la casa, cenamos todo. En la noche, en la pura noche, Sarita baja a dejar una bolsa de basura al garage. Hay unas gradas, y en la última grada que da hacia la puerta, que da hacia la calle, ve 2 papeles mojados que se están despedazando por el agua que se metía por debajo de la puerta. Uno era una nota escrita a mano que decía: Dios conoce tu necesidad y Él quiere recordarte
que tu esfuerzo nunca ha sido en vano. Y en el otro papel habían 480,000 colones. Exactamente la deuda que yo tenía por pagar. Y exactamente 10 veces más de lo que había dado el día anterior. Dios es bueno. Y decía: tu deuda está cancelada. Yo no lo podía creer. Y en ese momento yo dije: Señor, qué inútil es preocuparse. Filipenses 4:6 en la traducción lenguaje actual dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente, este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón. Oigan esto, que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Si el Señor es tu pastor, tú eres de Cristo y Él protege tu corazón. Dice: no te preocupes por nada. Una de las bandas cristianas que marcó mi vida, y con esto termino, fue Alas de Águila. ¿Alguien se acuerda de Alas de Águila? Es como de la época de Torre Fuerte y todo eso. Y Alas de Águila sacó una canción que nunca se me va a olvidar. Y decía algo así como... A ver si puedo cantar porque ando medio ronco. Yo tengo un arma, es un arma secreta que puedo usar en cualquier situación, más poderosa que un tanque de guerra. Así es, se llama oración. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuando yo oro, muchas cosas suceden dentro del mundo espiritual. Atento escucho al que todo lo puede y me empieza a llenar de su paz. No son palabras mágicas o algo que aprendí de memoria. Orar es simplemente platicar con el Señor. Ay, no puedo dejar de llorar. Y decirle: Jesús, yo te amo. Ven y muéstrame tu voluntad. Establece en mi vida tu reino y que nunca nos falte el pan. Oh, perdona todas mis ofensas, que tu voz me proteja del mal. Tuyo es el poder y la gloria para toda la eternidad. Y cuando viene a mí el enemigo a tratar de robarme la paz, yo lo reprendo en el nombre de Cristo y se va hasta el fondo del mar. No son palabras mágicas ni algo que aprendí de memoria. En Cristo tengo yo la libertad y autoridad. Y luego venía un rap que decía: pues no tenemos lucha contra hombres o mujeres, sino contra príncipes y huestes de maldad. Si Jesús es tu Señor, no tienes que temer. Usa tu arma secreta y deja que Él pelee por ti. Sobre todo poder del maligno, Satanás, no molestes ya más. Te recuerdo que ya estás vencido. Tu cabeza puedo pisotear. Yo te ato de pies a cabeza. Mi alegría no puedes robar. Hay poder en la sangre de Cristo. Él te ha puesto en tu lugar. Y decirle: Jesús, yo te amo.
Ven y muéstrame tu voluntad. Establece en mi vida tu reino y que nunca nos falte el pan, Señor. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Perdónanos, Dios, cuando hemos olvidado que orar y confiar en ti día a día, Señor, es la esencia, Señor, de la vida en abundancia. Si tú crees en el poder de la oración, ponte de pie y vamos a orar. Y quiero invitarte a dar este primer paso mediante la apertura de tu vida a Jesucristo. Créeme que si alguna vez hiciste una oración para aceptarlo a Él, pero tu vida no refleja que Él es el Señor de tu vida, hoy Él quiere que tú lo invites a tomar el control una vez más. Él quiere ser tu Señor, tu jefe, tu gestor, tu guía, tu pastor. No sé lo que te esté preocupando hoy, pero sí sé esto: si tú le cedes control a tus emociones, vas a terminar por fracasar en esta carrera de la vida. Dios te ama y Él quiere cuidar de ti. Lo único que está esperando es que le invites. ¿Podrías decir esto conmigo hoy y creerlo en tu corazón? El Señor es mi pastor. Dilo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dilo otra vez: el Señor es mi pastor. Solo hay un Señor, todos los demás son dioses falsos. Dilo: el Señor es mi pastor. No es será o podría ser, no es tal vez. Él es tu pastor. Digámoslo sin miedo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted puede dejar de preocuparse hoy. Usted no tiene que llevar esa carga ni un segundo más. Pídale a Jesús que Él sea su pastor. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Señor, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor, no lo entiendo todo, pero he venido hoy para ponerte a cargo de mi vida. Quiero que seas mi pastor, mi manager, mi jefe, mi Señor, mi guía. Quiero conocerte, quiero escucharte, quiero seguirte. Te quiero en el control de mi vida. Dile: Señor, entra en mi vida y toma el control.